Continuamos en Perspectiva Nacional. Como todos los años, los intendentes fueron los que rompieron el juego en las actividades y bueno, trataron infinidad de temas. Estamos con el intendente del departamento de Durazno, Cacho Vidalín. Bueno, ¿cuáles fueron los temas que en general tratan los intendentes en este tipo de actividades? Primero que nada, me encanta ver siempre a Charrúa Televisión en todos los lugares. Ojalá lo podamos tener también en mi departamento. Vamos a tratar de ser la llave que abra las posibilidades para que algunos de los canales locales o todos ellos tengan también la posibilidad de contar con Charrúa. Bueno, desde ya muchas gracias. Con gusto. El Congreso Intendente es un excelente instrumento para encontrar soluciones a los problemas que aquejan al gobierno nacional y a los gobiernos departamentales. Hay un diálogo fluido que se da no solamente a través del Congreso, sino también a través de la Comisión Sectorial. Nombro la Comisión Sectorial porque la presido y está integrada por ministros e intendentes, y este Congreso de Intendentes que se da el gusto de recibir a ministros y a directores, para de esa forma tratar de darle una respuesta inmediata a los problemas de la gente. Siempre trato de diferenciar el Parlamento del Congreso. En el Parlamento se dan muchos temas de ideología. En el Parlamento se dan muchos temas que tienen que ver con los partidos políticos. Acá no hay partidos políticos. Acá lo único que nos interesa es la problemática de la gente, y vaya casualidad, la problemática de la gente es común a todos. Acá no hay blancos, colorados, frente amplistas, independientes. Acá la única camiseta que tenemos es la celeste, que es la que defendemos todos. Y en este lugar específicamente lo que nos convoca es la agropecuaria, concretamente la agricultura fundamentalmente. En un año que es diferente, es distinto, los precios se han venido a pique. También en la lechería nos va salvando la ganadería y la carne por ahora. Pero bueno, ¿cómo se ve desde la Intendencia en una situación de estas características? Por ahora nos va salvando la ganadería. Mercados como el ruso y el chino ya están difíciles. Tenemos que abrir nuevos mercados, por eso debemos apostar a la excelencia. El tema de la leche nos está afectando a todos, a Durazno especialmente. Nosotros tenemos el mayor megatambo del país, Estancias del Lago, que produce 300, 400 mil litros de leche por día. Una empresa que se instaló con valores de casi $4.000 la tonelada de leche en polvo y hoy anda en menos de 1.500. Tenemos que valorar y reconocer el esfuerzo que ellos están haciendo. Durazno también tiene el frigorífico que es el mayor exportador del país, Breeders & Packers, tiene también otros 2 frigoríficos. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que hoy tenemos, en especial el relacionamiento entre empresarios y obreros, empresarios que sean capaces de compartir la riqueza con los obreros, pero obreros que sean lo suficientemente responsables como para darse cuenta que la inversión que hizo ese empresario hay que cuidarla. Y en ese sentido debemos trabajar todos. Y esta pregunta no va, porque a veces algunos televidentes dicen, sí, les levantan centro a los intendentes para que cabeceen. Y esto no es así, porque como tú decías al comienzo, no nos ven en Durazno, y seguramente esta información tiene mucho que ver con el departamento y con la gente de Durazno, y podría tener un trasfondo político. Miren el intendente, qué obra que se manda, y en estas horas la está inaugurando. Sí, estoy abandonando el Congreso, donde disfruto mucho, para llegar a tiempo a Durazno para inaugurar el primer centro de medicina nuclear del interior del país. A través de la Fundación San Pedro del Durazno vamos a llevar adelante este emprendimiento, Intendencia y Fundación, Fundación e Intendencia, no para competir con la salud pública ni la salud privada, sino para complementarla. Prevención de cánceres, cánceres de próstata, cáncer de útero, cáncer de mama, tiroides, para prevenir y atacar las enfermedades cardiovasculares. Y creo que es buena cosa que los gobiernos departamentales, en este caso, acompañen y acompasen la tarea que realiza la salud pública y la salud privada. Esperemos estar muy pronto en Durazno, no solo para resaltar las obras que realiza el intendente, sino para criticarlo, porque de eso se trata. Así que muchas gracias por la nota y felicidades y felicitaciones por ese nuevo emprendimiento, por esa nueva acción que está inaugurando en estas horas. Gracias. Es positivo que un gobernante tenga críticas y tiene que saber aceptarlas para crecer. Porque los hombres no aprendemos de las cosas positivas. Si tengo la mejor mujer, la mejor casa y el mejor auto, no voy a aprender nada. En la medida que me golpee y que sea capaz de levantarme es cuando voy a crecer. Así que gracias, muchas gracias y a la orden.